Bueno, en la clase pasada empezamos a ver desigualdades lineales. Vimos dos ejemplos y vimos una desigualdad racional. Lo que vamos a empezar a ver ahora es desigualdades usando valor absoluto. Es otra forma de calcular desigualdades, pero con la definición de valor absolutos. Entonces veamos qué es valor absoluto. Entonces aquí se llama valor absoluto un número real X y se denota por este símbolo. Se utilizan dos barras y en medio de las barras se coloca el número. Entonces a dicho número si es positivo y a su opuesto si es negativo. Entonces el valor absoluto de X va a ser X si X es mayor o igual que 0. Va a ser menos X si X es negativo. Ok, entonces el valor absoluto siempre va a ser positivo. El valor absoluto de X va a ser el mismo valor de X para el caso en que X sea positivo. Y el valor absoluto de X va a ser menos X si X es negativo. ¿Ok? Otra forma de mirar el valor absoluto es que representa la distancia desde el origen al punto X. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos. El valor absoluto de 3 es 3, el valor absoluto de 0 es 0, el valor absoluto de menos 3 es 3. ¿Ok? Algunas observaciones sobre el valor absoluto. El valor absoluto de un número nunca es negativo, eso es muy importante. Nunca va a ser negativo. ¿Sí? Siempre va a ser positivo. Y hay algunas observaciones. Bueno, esa es la definición de valor absoluto. Veamos algunas propiedades. Estas son algunas de las propiedades. La primera propiedad me dice que el valor absoluto de X siempre es mayor o igual que 0. La siguiente propiedad es que el valor absoluto de X va a ser 0 si solo si X es igual a 0. ¿Ok? El valor absoluto de X al cuadrado es igual al valor absoluto de X cuadrada y eso es igual a X cuadrada. Lo que significa que el valor absoluto elevado al cuadrado se puede suprimir. ¿Ok? La cuarta propiedad me dice que el valor absoluto de X es igual a al valor absoluto de menos X. ¿Ok? La quinta propiedad es que la raíz cuadrada es igual al valor absoluto de X. La siguiente propiedad es que X está entre el menos valor absoluto de X y el valor absoluto de X. La siguiente propiedad se llama desigualdad del triángulo. Me dice que el valor absoluto de X más Y es menor o igual que el valor absoluto de X más el valor absoluto de Y. ¿Ok? Y la siguiente propiedad es que el valor absoluto de X por Y es igual a los productos de los valores absolutos. Entonces, si tengo dos términos multiplicando en un valor absoluto, se separan con su respectivo valor absoluto. Ahora, las últimas dos propiedades son muy importantes para resolver desigualdades. Si P es positivo, se tiene lo siguiente. El valor absoluto de X menor o igual que ese número positivo es equivalente a tener X entre menos P y P. El valor absoluto de X mayor o igual a P es equivalente a tener X mayor o igual a P o X menor o igual a menos P. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí esas son las propiedades de los valores absolutos. Entonces, démosle un pequeño repaso. Recuerden que el valor absoluto nunca es negativo. ¿Sí? Si el valor absoluto de X es 0, entonces lo que está dentro del valor absoluto vale 0. ¿Ok? El valor absoluto de X es igual al menos valor absoluto de X. Perdón, al valor absoluto de menos X. La propiedad 7 se llama la desigualdad del triángulo. Me dice que el valor absoluto de X más Y es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Y la número 8, el producto de valores, el valor absoluto de X por Y es igual al valor absoluto de X por el valor absoluto de Y. ¿Ok? Y les vuelvo a repetir, las propiedades 9 y 10 son muy importantes. ¿Alguien me podría decir por qué debo de pedir que P sea positivo para la propiedad 9 y 10? ¿Qué pasaría si P fuese negativo? ¿El valor absoluto sería negativo? No, recuerda que el valor absoluto no puede ser negativo.
¿Se invierte la desigualdad? ¿Dejaría de ser el valor absoluto? Si P fuese negativo, la propiedad número 9 no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque un número negativo no puede ser mayor o igual que un número positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el sentido. Si P es negativo, no tiene sentido la desigualdad número 9. No es cierta. Por eso debo de pedir que la P sea positiva. Porque no se les olvide, el valor absoluto nunca va a ser negativo. Siempre va a ser positivo. Entonces estoy comparando un negativo con un positivo y además estoy diciendo que el negativo es mayor que el positivo, cosa que no puede pasar. Entonces por eso debo de pedir que P sea positivo. Ahora, la propiedad número 10, ¿qué pasaría si P fuese negativo? Pues cualquier valor de X va a ser mayor o igual que ese número. ¿Ok? Ese es el punto. Si P fuese negativo. ¿Ok? Entonces analicen esas propiedades. Bueno, vamos a resolver algunas ecuaciones y luego va a haber una desigualdad. Son 4 ecuaciones que contienen valores absolutos, ¿ok? Y el ejercicio número 5 es una desigualdad que contiene valor absoluto. Empecemos con el ejemplo, con el ejercicio número 1. Me dice, valor absoluto de x menos 5 es igual a 4. Entonces, de acuerdo con la definición de valor absoluto, esta ecuación expresa que x menos 5 debe ser igual a 4 o debe ser igual a menos 4. ¿Sí? Ahora, si x menos 5, para el caso positivo, si x menos 5 fuese igual a 4, entonces, ¿cuánto vale x? Recuerden que aquí estamos en los dos casos. Cuando x menos 5 es positivo, me queda x menos 5. Y cuando x menos 5 es negativo, me queda, va a ser x menos 5 igual a menos 4. Para el primer caso, si x menos 5 es igual a 4, ¿a qué es igual x? 9, ¿no? Esa sería la primera solución a esta ecuación con valor absoluto. El otro caso, si x menos 5 fuese igual a menos 4, ¿a qué sería igual x? A 1. A 1. Entonces, si se dan cuenta, esa ecuación con valor absoluto tiene dos soluciones. X igual a 1 y x igual a 9. ¿Ok? Muy bien. De hecho, se puede corroborar que si ustedes sustituyen esos valores de x en la ecuación, se cumple la igualdad. Por ejemplo, si x vale 1, 1 menos 5 es valor absoluto menos 4. Valor absoluto menos 4 es 4. Si x vale 9, 9 menos 5 es 4. Valor absoluto de 4 es 4. Entonces se cumple la desigualdad. A ver, ¿cuál es la solución al ejercicio número 2? Valor absoluto de x menos 5 es igual a menos 4. ¿Cuál sería la solución? Pues x1. A ver, sustituye 1 y corrobora que te dé menos 4. ¿Sí te da menos 4? Pues es como tomamos el mismo caso de arriba, ¿no? Cuando x menos 5 es igual a menos 4, x es igual a x es igual a 1. Sí, pero era sin valor absoluto en el caso anterior. Ah, ok. Aquí tenemos valor absoluto de x menos 5. Es igual a menos 4. ¿Hay algún valor de x que sustituido en la ecuación dentro de ese valor absoluto me dé menos 4? ¿Hay algún número? Simplemente revisen la propiedad anterior, la propiedad 1 de lo que les dije anteriormente. El valor absoluto de un número siempre va a ser positivo.
Entonces no puedo pedir que el valor absoluto de x menos 5 sea igual a menos 4. Entonces este no tiene solución, ¿sí? La solución es vacía. No hay un número que satisface esta ecuación con valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Vamos a hacer el número 3. El número 3 es el valor absoluto de x menos 5 igual a 0. Ahora, esto va a ser el valor absoluto de x menos 5 igual a 0. Eso va a ser cierto cuando x menos 5 sea igual a 0. Entonces, lo que ocurre aquí, despejamos x y llegamos a que x es igual a 5. Esa sería la respuesta. X igual a 5. Vamos a resolver el siguiente caso. El siguiente caso es un poquito, hay que poner atención, es más detallado, porque recuerda que el valor absoluto tiene dos casos, cuando es positivo, cuando es negativo, lo que está dentro del valor absoluto. Entonces notemos que 3x menos 9 es mayor o igual a 0, tiene que ser mayor o igual a 0, porque debe ser un número positivo. Eso implica que x es mayor o igual que 3. Ahora, por otro lado, tenemos dos casos. Caso 1 es cuando x más 1 es mayor o igual que 0. Cuando x más 1 es mayor o igual que 0, entonces yo tengo que x más 1 es igual a 3x menos 9. Eso implica, si ustedes hacen las cuentas, va a ser 3x menos x es 2x, 2x igual a 10. Despejan x y llegan a que x es igual a 5. Ese es el caso número 1. Entonces la solución para este caso, ¿cuál es? X igual a 5. El caso número 2. Si x más 1 es negativo, entonces voy a tener menos x más 1 es igual a 3x menos 9. ¿Ok? Eso es por definición de valor absoluto. Entonces ustedes sacan la cuenta y llegan a que x es igual a 2. ¿Por qué para este caso no hay solución? A ver, ¿alguien me podría decir? Recuerden que estamos partiendo de que x más 1 es menor que 0, es negativo. Entonces, menos x más 1 es igual a 3x menos 9. Si ustedes resuelven la ecuación lineal, llegan a que x es igual a 2. ¿Ok? Entonces, para este caso no hay solución porque estoy diciendo que son todas las x menores que menos 1. Esto me lo dice la primera desigualdad. No hay un número que sea negativo y positivo a la vez. ¿Sí? Entonces, por eso no hay solución. Por lo tanto, la única solución para esa ecuación es x igual a 5. ¿Ok? Bueno, entonces, de esa forma ya resolvimos la desigualdad la igualdad número 4 con valor absoluto. Veamos el último ejemplo. De acuerdo a la propiedad número 9, la desigualdad de esta se puede escribir de esta manera. Fíjense bien. Aquí tenemos una doble desigualdad. Tenemos que 3x menos 4 es mayor o igual que menos 7, pero es menor o igual que 7. Entonces aquí vamos a ir trabajando. Vamos a despejar la variable x. Entonces, si se dan cuenta, el término que está en medio me estorba la constante menos 4. Entonces la puedo pasar sumando en todos los lados de la desigualdad. Sumo 4. Sumamos 4 a cada miembro. Entonces me va a quedar 4 menos 7 es menos 3. 3x menos 4 más 4 es 3x. 7 más 4 es 11. Ahora, el 3 que está aquí en medio está multiplicando con la x. Entonces puedo dividir. Dividir por 3. Si divido por 3, entonces me queda que x va a estar entre menos 1 y 11 tercios. Esta es la forma de resolver desigualdades usando valor absoluto, con la propiedad que les mencioné. ¿Ok? Entonces,
El valor absoluto de 3x menos 4 menor o igual que 7 es equivalente a tener 3x menos 4 entre menos 7 y 7, por la propiedad la propiedad 9. Luego el menos 4 le sumo a todos los términos de la desigualdad y luego despejo la x. ¿Ok? Entonces el conjunto solución consta de todos los números reales x en el intervalo cerrado de menos 1 a 11 tercios. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Muy Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, a ver, ustedes van a resolver estos ejercicios. A ver, empiecen haciendo el problema número 1 y el problema número 2. Lo pueden copiar todos, pero para este momento me interesa que hagan el 1 y el 2. A ver, empiecen por favor. A ver, ya quedó el ejercicio número 1. A ver, ¿alguien ya hizo el ejercicio número 1? Ya, profe. Sí. Ok, entonces, concuerda con la respuesta, ¿no? Simplemente juntan las x, se les queda 8x mayor que menos 36, ¿no? Luego despejan la x y ya sale las x mayores que menos 9 medios, ¿no? El segundo caso, recuerden que hay que considerar, el segundo ejercicio es que hay que considerar dos casos, cuando x sea positiva y cuando x sea negativa, ¿ok? Hay que considerar esos casos. Cuando x es positiva, les va a quedar 3 menor que 5x y despejan la x.
¿sí? Y luego el otro caso cuando X es negativo. Profe, ¿Sí? ¿por qué en el ejercicio 2 hay una unión, hay dos intervalos? La solución, este símbolo que está entre medio de los intervalos es el símbolo de unión. La solución me dice aquí que va de menos infinito a 0, unión 3/5 a más infinito. La solución cae en dos intervalos de números reales. Si consideras el caso positivo, por ejemplo, el caso positivo llegas a que X es mayor que 3/5 y corresponde al intervalo que está del lado derecho, de 3/5 infinito. Para el otro caso, llegas a que X es menor que 0. Bueno, para el caso X menor que 0, cuando multipliques esta desigualdad se va a invertir la desigualdad, va a ser 3 mayor que 5X, ¿sí? Entonces te va a quedar X menor que 3/5. Y se hace la intersección con que X es menor que 0, por eso va desde menos infinito a 0. La solución para el caso número 2 es desde menos infinito a 0. Ok, gracias. ¿Ya todos terminaron el ejercicio 2? A ver, hagan el ejercicio 6, por favor. El ejercicio 6 es una desigualdad con valor absoluto, ¿sí? Es valor absoluto de 2 menos 5X menor que 3. Entonces, es un ejercicio similar al ejercicio 4 que hicimos anteriormente.
A ver, ya terminaron el ejercicio 6. Profe, para el segundo resultado tenemos que considerar tenemos que considerar 3 y menos 3, ¿no? Para Para el el segundo ejercicio, ¿te resultado. refieres al ejercicio 6? Sí, Sí, para el ejercicio 6 vas a reescribir esa desigualdad sin el valor absoluto. Vas a decir que menos 3 es menor que 2 menos 5x menor que 3, como lo hicimos anteriormente, por la propiedad de valor absoluto. Entonces 2 menos 5x va a estar entre menos 3 y 3, y resuelves para x. ¿Ya todos terminaron? Bueno, vamos a resolverla. Vamos a usar la pizarra. Es a los 2 menos 5x menos. A ver. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿sí ven la pizarra? Sí. Apenas está cargando. sí. Sí, ¿Se ve? profe. Sí se ve. Sí. Ok. Bueno, entonces... caray. A ver... Bueno, entonces tenemos valor absoluto de 2 es menos 5x, ¿verdad? Sí. Es valor absoluto menor que 3.
Muy bien, entonces aquí usen la propiedad de valor absoluto, sería menos 3 es menor que 2 menos 5x menor que 3. Bueno, vamos a borrar aquí. Menor que 3. Ok, entonces aquí si se dan cuenta, para aislar, para la variable, para despejar la variable x me está molestando el 2, entonces va a ser menos 3 menos 2, va a ser aquí menos 2, menos 3, es menor que ¿quién? Que menos 5x. Menor que ¿quién? Que 3 menos 2, ¿no? Bueno, entonces aquí, ¿cuánto va a ser menos 2 menos 3? Pues va a ser menos 5. Menor que menos 5x. Menor que ¿quién? ¿Cuánto es 3 menos 2? Es 1. 1. Bueno, si se dan cuenta ahora, bueno, el término que contiene el x, el término independiente es menos 5. Entonces, lo que tengo que hacer, como voy a multiplicar por un número negativo, las desigualdades se van a invertir. Entonces va a ser menos 5 entre menos 5. Aquí va a ser menor, entonces aquí va a pasar a ser mayor y aquí me va a quedar x. Mayor que ¿quién? Que menos 1/5. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuánto? Menos 5 me quedaría 1. 1 es mayor que x y mayor que menos 1/5. Entonces, reacomodando me quedaría que x está entre menos 1/5. A ver, dejen borrar esto. X está entre menos 1/5 y 1. Esa es la respuesta. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, muy bien, entonces vamos a regresar a las desigualdades. Entonces ahí tienen otra serie de ejercicios que ustedes pueden resolver por su cuenta y ahí están sus respectivas respuestas. Si tuvieran alguna duda me la hacen saber, por favor. Vamos a pasar a otro concepto, al concepto de función. Empecemos con la motivación del concepto de función. Por ejemplo, aquí tenemos dos conjuntos, estamos relacionando dos conjuntos de números, ¿sí?
Al primer conjunto lo denoto como X y al segundo conjunto como Y. El conjunto X contiene los números 2, 0, menos 1 y 10. Al segundo conjunto contiene el número 3, 1, 0 y 11. ¿Ok? Y hay una flechita que los relaciona. ¿Ok? Y el 2 se relaciona con el 3, el 0 con el 1, el menos 1 con el 0 y el 10 con el 11. ¿Ok? Bueno, entonces la forma de relacionar esos números por medio de alguna reglita de correspondencia. Si se dan cuenta, el 2 se va con el 3, el 0 con el 1, el menos 1 con el 0, el 10 con el 11. ¿Cuál sería la reglita de correspondencia aquí? X más 1 es igual a Y. Exacto, Y es igual a X más 1. O X más 1 es igual a Y. A cada valor de X le sumo 1 y obtengo un valor de Y. Y eso me da la regla de correspondencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí tengo una forma, tengo dos conjuntos de números y lo estoy relacionando por una regla de correspondencia. Más adelante vamos a ver que estos son los elementos del concepto de función. ¿Sí? Tenemos otro conjunto, otro ejemplo. El conjunto X consta de menos 2, 0, 1 y 4. El conjunto Y consta de los números 4, 0, 1, 16. Entonces aquí hay una menos 2 al 4, el 0 se va al 0, el 1 se va al 1, el 4 se va al... ¿Cuál es la regla de correspondencia aquí? Y es igual a X al cuadrado. Y es igual a X al cuadrado, exacto. A cada valor de X lo elevo al cuadrado y obtengo el valor de Y. Veamos otro ejemplo. El conjunto X consta de 2, 0, 1 y 4 y el conjunto Y es solamente del número 5. Entonces aquí todos los números de X se van al 5. 2 al 5, 0 al 5, 1 al 5 y 4 al 5. ¿Ok? ¿Cuál es la reglita de correspondencia aquí? ¿Cuál es la regla de correspondencia? X es igual a 5. No, Y es igual a 5. Y es igual a 5. Todo valor de X se va a Y igual a 5. ¿Ok? Esto se llama, más adelante lo veremos, se llama función constante. ¿Ok? Tenemos otro ejemplo. Ahora el 2 se va al menos 20, el 3 se va al menos 20 y el 7 se va al 5. Si se dan cuenta, aquí ya no es tan fácil tener una regla de correspondencia. Ya no es tan simple verla. ¿Ok? Sí, habría que construirla. Entonces, por medio de una fórmula, pero ese es el concepto de función. Ahora un ejemplo que no es función. Por ejemplo, que 3 se vaya al menos 10 y 3 se vaya al 10. Solamente puedo tener en correspondencia un número de X con un número de Y. No puede ir un número de X a dos números de Y, si se dan cuenta. Eso no sería función. ¿Sí? Sí pueden ir varios números de X a un mismo número de Y, pero no un número de X a varios números de Y. ¿Sí? No puede pasar eso. Entonces aquí tenemos un ejemplo de algo que no es función. Veamos ejemplos reales. Por ejemplo, aquí tengo ya en un caso real, tengo el número de horas trabajadas del lado izquierdo y el salario que percibe por cada hora trabajada. Si se trabajan 0 horas, pues no percibes salario. Si trabajas 1 hora, percibes 50 pesos. Si trabajas 2 horas, percibes 100 pesos y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una relación entre salario y número de horas trabajadas. La pregunta aquí es, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente para este ejemplo? El salario. El salario es la variable dependiente y el número de horas trabajadas es la variable independiente. Ahora, ¿cómo es la relación funcional entre el número de horas trabajadas y el salario? ¿Cómo lo escribo con matemáticas? N por X es igual al salario. Bueno, ¿Otra vez? NX es igual a Y, o sea, al salario. Sí, pero ya
ya en términos de estos datos que tengo, yo puedo dar la forma funcional del salario, ¿no? Salario es igual a ¿cuántas veces X? 52. Las horas trabajadas. Sí, de hecho, aquí está. El salario es igual a 50 por el número de horas trabajadas. Esa sería la relación funcional. Salarios es igual a 50 por el número de horas trabajadas. Entonces aquí estoy relacionando la variable dependiente con la variable independiente. Ahora, ¿cómo escribir la relación anterior en términos matemáticos? Pues puede ser así, que el salario es función de las horas y eso es igual a 50H. ¿Ok? Entonces en la vida real nos podemos encontrar con funciones simples. En este caso es una función lineal que relaciona el salario con el número de horas trabajadas por medio de este modelo matemático que es 50H. ¿Ok? Bueno, entonces, esa sería la motivación del concepto de función. En la vida real nos podemos encontrar con magnitudes que están relacionadas entre sí y existe una relación numérica entre ellas, de manera que el valor de una de ellas depende del valor de la otra. Por ejemplo, el rendimiento de maíz depende de la cantidad de fertilizante aplicado. Ahí podemos tener una relación funcional. Ahora, una función es una correspondencia entre dos magnitudes. No obstante, hay que advertir que no se considera función a cualquier correspondencia, sino que para que una correspondencia sea función, la imagen de cada elemento tiene que ser única y estar bien determinada. ¿Ok? Vamos a ver ahora otros conceptos de función, dominio y rango. Entonces, la definición de función es la siguiente. Yo tengo dos conjuntos de números reales que le llamo X y Y mayúscula. Entonces, una función real f de una variable real x de x a y es una correspondencia que asigna a cada número real x de x exactamente un número real y de y. ¿Ok? Entonces, eso es una función. Es una relación entre dos conjuntos de números reales donde hay una correspondencia que asigna, mucho ojo, a cada número real de x exactamente un número real de y. ¿Sí? Definición. El dominio de n, el dominio de f, perdón, lo vamos a denotar de esta forma. ¿Sí? Con D subíndice f. Ese es el dominio de f, que es el conjunto x. El número y es la imagen de x bajo f y se denota mediante f de x. Ahora, ¿qué es el rango de una función? El rango de una función lo voy a anotar como r subíndice f. Se define como el subconjunto de y formado por todas las imágenes de los números de x. Observaciones. Para denotar una función se utilizan algunas letras del símbolo del abecedario, como es F, G y H. También se pueden utilizar letras griegas como fi, si o teta. Son otras formas de denotar funciones, ¿ok? Ahora, si se lee y es igual a f de x, y se le conoce como variable dependiente. A y se le conoce como variable dependiente y x se le conoce como variable independiente. Bueno, hasta aquí hay algún comentario o duda con el concepto de función. Entonces vuelvo a repetir que una función es una relación entre dos conjuntos por medio de una regla de correspondencia que asigna a cada número real de x exactamente un número real de y. Hay dos elementos en el concepto de función, que es dominio y rango de una función. Para denotar una función podemos utilizar las letras f, g y h, o k, o cualquier letra del abecedario, o letras griegas. Si ustedes escriben y igual a f de x, a y se le conoce como variable dependiente y x como variable independiente. ¿Ok? Bueno, forma de representar funciones. A ver, aquí está, me falta una cosa más. El símbolo f entre paréntesis x se lee f de x. No es una multiplicación. Este símbolo que está aquí, que estoy señalando en rojo, es f de x. Estoy evaluando la función para un valor de x, ¿ok? Muy bien.
Ahora, forma de representar funciones puede ser representación tabular, dar un valor de X y un valor de Y vamos a tener un conjunto de números. Y esa es la forma de representar una función, por medio de una tablita. La siguiente forma de representar una función es por medio de una expresión analítica. En este caso, si yo escribo y igual a x más 3, entonces tenemos escrita y como función de x por medio de esta relación lineal. F de x es igual a x más 3. La siguiente forma de representar una función es por medio de una gráfica. Pero ojo, no toda curva del plano es la representación de una función, ¿sí? Por ejemplo, del lado derecho de la figura tengo un círculo, pero esto no representa una función. Es una curva en el plano que no representa una función. ¿Por qué? Porque un valor de x se va a dos valores de y. ¿Ok? Ahora, una forma de verificar que tenemos una función es a partir de una recta vertical. Una recta vertical puede cortar a la gráfica de una función a lo más una vez. Eso es muy importante para denotar una función. Ok. Entonces tenemos tres maneras de representar una función por medio de una tabla, de manera tabular, de manera analítica y de manera gráfica. Si lo tenemos como expresión analítica, lo podemos pasar a una gráfica y a una tabla. Si tuviéramos solamente la gráfica, se pudiera hacer la tabla y encontrar la expresión analítica. Cualquiera de las formas pueden ser, bueno, son iguales, no son equivalentes. Bueno, regresemos al ejemplo del salario. Entonces, ¿cómo puede ser representado de manera funcional el salario del número de horas trabajadas? Pues ya vimos que una opción es y igual a 50x, ¿sí? Donde y es el salario, x el número de horas trabajadas. Esta es la relación funcional para nuestro ejemplo. Otra opción puede ser usar otras variables. En lugar de y utilizo s y en lugar de x utilizo h. Entonces el salario es igual a 50 por h. S es igual a 50 por h. Ahora, ¿cuál sería la gráfica entre salario y el número de horas trabajadas? Si yo hiciera la gráfica de ¿cuál sería la gráfica de esta función, salario? ¿Qué forma tendría la gráfica? De una recta creciente. Sería una recta creciente, exacto. De hecho, aquí está. Sería del eje X estaría, bueno, representa el número de horas trabajadas. En el eje Y estaría el salario. Y eso es una recta totalmente creciente. A mayor número de horas trabajadas, mayor salario. Y la relación funcional es y igual a 50x. ¿Ok? Entonces hay que notar aquí que el contexto es importante. Porque fuera de contexto, y igual a 50x es una recta que pasa por el origen, pero cruzaría tanto bueno, más adelante vamos a ver el cuadrante número 1 y el cuadrante número 3. En este contexto la h es positiva y el salario es positivo. Entonces por eso la recta solamente, para el ejemplo de salario, solamente está en el cuadrante número 1. ¿Ok? Eso es lo que quiero decir. Ahora, ¿cómo encontrar el dominio y el rango? El dominio de esta función son los números positivos y el dominio de f va desde 0 a infinito y el rango de f va de 0 a infinito. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese sería... En la clase del viernes vamos a hacer vamos a graficar algunas funciones para que vean sus comportamientos. ¿Hasta aquí hay alguna duda con dominio y rango? El dominio, vuelvo a repetir, es un subconjunto del eje X, ¿sí? Y el rango es un subconjunto del eje Y. Es un intervalo real. En este caso, para este ejemplo, el dominio va de 0 a infinito y el rango coincide va de 0 a infinito. ¿Sí? Bien. ¿No hay ninguna duda hasta aquí? No, No, todo bien. No, A ver, copien estos ejercicios, por favor. Ejemplos sobre dominio y rango. Cópienlo, por favor.
Bueno, entonces, para estos ejercicios van a encontrar el dominio y rango de estas funciones. La primera función es una línea recta. Mucho ojo, no pide graficar, solamente pide encontrar el dominio y rango. La segunda función es una función racional, es cociente de dos polinomios. Igual hay que encontrar dominio y rango. La siguiente función es una función raíz cuadrada y así sucesivamente. Y la última función es una función constante. Entonces, el dominio son los posibles valores que puede tomar X y el rango son los posibles valores que puede tomar Y. En ese sentido. Por ejemplo, para el primer ejercicio, ¿cuál es el dominio de la función? Es de menos infinito a infinito. Exacto, desde menos infinito a infinito, lo que quiere decir todos los números reales. Todos los números reales es el dominio de la función. Puede tomar cualquier valor de X. ¿Y cuál es el rango de la función? Igual de todos los números reales, ¿no? Exacto, todos los números reales. Ahora, el ejercicio número 2 no es tan directo, pero sí es muy directo el dominio. Hay que notar que como tengo el cociente de dos funciones, no se les olvide que no puedo dividir entre 0, entonces hay una restricción en el denominador, no puedo dividir entre 0. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función número 2? Es de 2 todos a los, infinito. ¿Cuál es el dominio? De menos infinito hasta 2 y de 2 hasta infinito, ¿no? Sí, desde menos infinito a 2 abierto, abierto en 2, unión de 2 a infinito. O en otras palabras, todos los reales menos el 2. Ese sería el dominio de la función, porque no puedo tomar al 2. Y el rango es algo muy similar. Para la tercera función, que es la función raíz cuadrada, ¿cuál es el dominio? Es de menos 3 a infinito. Es de menos 3 cerrado a infinito, ¿no? Exacto, va a ser desde el intervalo cerrado desde menos 3 hasta infinito. Exacto. Y el rango va a ser todos los positivos porque es una función raíz cuadrada. ¿Ok? No puede tomar valores negativos. Y así pueden seguir con todos los demás ejercicios. Por ejemplo, para el ejercicio número 8 no se ve directamente cuál es el rango. El dominio para el ejercicio 8 son todos los reales y el rango habría que buscarlo. ¿De qué forma lo haría? Ahí lo que se sugiere es completar el cuadrado, expresarlo como un binomio al cuadrado para ver la forma del rango. ¿Ok? Ahora, para el ejercicio número 9, ¿cuál es el dominio de la función? Es menos 10. ¿El dominio de la función cuál es?
Menos 10. No, ese sería el rango de la función. El dominio puede tomar cualquier valor de X, ¿no? Son todos los números reales. Para el número 9 son todos los números reales y el rango es solamente el número menos 10. Es una función constante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de esa forma tienen otra serie de ejercicios para practicar dominio de rango. Bueno, aquí están las respuestas. Ahí se las dejo por si les interesa. Ahí va a quedar grabada en el video. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar ahora a funciones definidas por más de una ecuación. Sí, que es muy importante. Yo aquí tengo la función. La función f está definida como 1 menos x si x es menor que 1 y raíz cuadrada de x menos 1 si x es mayor o igual que 1. Hay que notar que la función toma dos formas dependiendo en qué intervalo cuál es el valor de x en el dominio. Cuando x es menor que 1 es 1 menos x. Cuando x es mayor o igual que 1 es la curva raíz cuadrada de x menos 1. Entonces aquí me piden graficar la función f y encontrar dominio y rango. Entonces aquí tengo la gráfica. La gráfica la línea que está en rojo corresponde a la función 1 menos x. Y la curva que está en verde corresponde a la función raíz cuadrada de x menos 1. Entonces, si se dan cuenta, va a ser la línea recta 1 menos x si x es menor que 1. Y va a ser la curva raíz cuadrada de x menos 1 si x es mayor o igual que 1. Entonces, aquí tengo la forma de la función definida por dos ecuaciones. Se puede ver que el dominio son todos los números reales y el rango va a ser de 0 a infinito. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. Muy bien, entonces veamos gráfica de algunas funciones básicas. La primera es la función constante. El dominio de una función constante son todos los reales y el rango solamente es el conjunto formado por el número c, por la constante. Siempre la función constante va a ser paralela al eje x. La función constante siempre va a ser paralela al eje x. ¿Ok? Esta es la función constante. Va a estar por encima del eje x cuando la constante sea positiva, va a estar por debajo del eje x cuando la constante sea negativa, dependiendo del caso. Ahora, otra gráfica es, por ejemplo, aquí tenemos para valores diferentes de c. Cuando c es igual a 0, la función constante coincide con el eje x. Cuando c igual a 1, c igual a 2, c igual a 3, c igual a 4, c sea un número negativo. Entonces la función constante siempre es una línea totalmente horizontal. Otra gráfica es la función lineal. La función lineal, recuerden que tiene dos parámetros. M es la pendiente y B la ordenada al origen. Y el dominio de toda función lineal son todos los reales y el rango también son todos los reales. Entonces aquí les muestro, aquí tenemos una infinidad de funciones lineales dependiendo del valor de M y el valor de B. Cuando el valor de M es positivo, la función lineal siempre va a ser creciente. Cuando el valor de M sea positivo. Cuando el valor de M sea negativo, la función siempre va a ser decreciente, va a decrecer. Y el valor de B me va a decir dónde intersecta la recta sobre el eje Y. Sí, en el punto 0, B. Ahí la intersecta. ¿Ok? Entonces aquí tenemos formas de las gráficas de la función lineal. Veamos otra función lineal. Acá ahora tenemos M fija, pendiente fija. Supongamos aquí la pendiente es positiva y la B va variando. Entonces siempre va a tener esta forma. ¿Ok?
La siguiente función se llama la función potencia. La función potencia, la forma es y igual a x a la n, donde n es un número natural. Entonces tenemos el caso n igual a 1 corresponde a la función identidad, que es y igual a x. N igual a 2 corresponde a la función x cuadrada, que se conoce como parábola. N igual a 3 corresponde a la función cúbica. N igual a 4 corresponde a la función x a la cuarta, y así sucesivamente. Si se dan cuenta, siempre cuando n es impar, la gráfica va a tener colitas una hacia arriba y otra hacia abajo. ¿Sí? Por ejemplo, para n igual a 1, tiene la dirección, tiene una colita hacia arriba y otra hacia abajo. Para n par siempre va a ir hacia arriba. ¿Sí? Y conforme n va aumentando, n par aumentando, se va abriendo la curva. ¿Ok? Ese es el comportamiento de funciones potencia. ¿Ok? Esa es las funciones potencia. Luego tenemos funciones de esta forma. Ahora tenemos funciones como x a la menos n cuando n es un número natural. Cuando n es igual a 1 corresponde a la función y igual a 1 entre x. Esa se llama la función, la hipérbole equilátera. ¿Sí? Cuando n es igual a 2 corresponde a 1 entre x cuadrada. Cuando n es igual a 3 corresponde a 1 entre x cúbica y así sucesivamente. Y ese es el comportamiento de la función cuando la n va variando. Cuando la n es impar, siempre van a estar en el primer y tercer cuadrante las gráficas. Cuando n es par, las respectivas curvas van a estar en el cuadrante número 1 y 2. ¿Sí? Y ese es el comportamiento. La siguiente función es la función raíz cuadrada. La función raíz cuadrada tiene dominio todos los números positivos y el rango todos los números positivos. Y esta es la forma de la función raíz cuadrada. ¿Sí? Crece lentamente. Entonces, conforme aumente x, va aumentando y. El dominio es el intervalo cerrado de 0 a infinito y el rango es el intervalo cerrado de 0 a infinito. Esa es la función raíz cuadrada. Otra función que es muy importante es la función valor absoluto. El dominio de la función valor absoluto son todos los reales y el rango de la función valor absoluto son todos los positivos. Y esta es la forma de la función. Es 1v. Recuerden que la función valor absoluto nunca no puede ser negativa, entonces por eso está en el cuadrante 1 y 2, donde los valores de y son positivos. ¿Ok? El dominio de esta función son todos los reales y el rango son todos los números positivos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, la siguiente función se llama la función exponencial. Hay dos tipos de funciones exponenciales. La exponencial positiva es totalmente creciente y la exponencial negativa es totalmente decreciente. Para ambas funciones el dominio son todos los reales y el rango son todos los positivos. Hay que notar que la función exponencial nunca es cero. Tiende a cero, pero nunca toma el valor de cero. O sea, en el límite tiende a cero. Entonces, del lado izquierdo tienen el comportamiento de y igual a la x. Es un crecimiento exponencial. Y del lado derecho tienen una función e a la menos x. Ese es el comportamiento de la función exponencial negativa. Muy bien. Bueno, ¿tienen sus hojas de ejercicios por ahí? ¿A la mano? Bueno, van a hacer el ejercicio 1 y 2, por favor. Son de los bosquejos, ¿verdad, profe? El Sí. bosquejo de las gráficas. Sí. Gracias.